agradecer la invitación que amablemente me hace el diputado Héctor Saúl Telles, la diputada Priscila Vera, y saludo al maestro José Manuel Flores. El tema que hoy nos trae tiene que ver con la reforma política del Distrito Federal, que qué bueno que se trata en un tema focalizado, que es el tema económico, el tema que pocas veces se trata cuando de reforma política se habla. Ayer mismo, en un foro organizado por la Asamblea Legislativa en la delegación Benito Juárez, yo hacía ver que desafortunadamente vemos que las izquierdas nos quieren vender lo que no es la reforma política. Ellos, para vendernos la reforma política del DF, hablan de que somos ciudadanos de segunda, hablan de que urge una constitución y hablan de cómo históricamente el DF ha ido teniendo mayores derechos y facultades. Sin embargo, cuando hablamos de reforma política del DF, lo hacen de una manera tramposa. Y este foro me apoya para explicarles por qué hablo de un término tramposo. Aquí hay dos visiones de lo que puede ser la reforma política del Distrito Federal. La que ha presentado la izquierda, principalmente el PRD, y la que ha planteado Acción Nacional. La propuesta de las izquierdas se refiere a una iniciativa que tiene por objeto darle independencia al gobierno del Distrito Federal, es muy importante el gobierno del Distrito Federal, respecto de la federación, es decir, es ir de arriba a abajo, mientras que la reforma de Acción Nacional se refiere a darle mayores facultades y mayor independencia a las delegaciones respecto del gobierno central, es decir, ir de abajo hacia arriba. Esto nos pone en dos puntos totalmente diferentes y en dos visiones totalmente, pues hasta diríamos, contrarias, porque mientras que el PRD lo que busca es crear un supergobernador o crear un emperador, podríamos decirlo, porque está teniendo o está buscando que tenga las mismas facultades que un gobernador, pero con delegaciones acotadas, con delegaciones en las que tendrían facultades limitadas. En la Acción Nacional no iremos con una reforma política si no se garantiza que las delegaciones tengan mayores atribuciones, que las delegaciones tengan, pues, o cabildos o algún órgano similar que sea plural y que pueda garantizar que todas las fuerzas políticas estén inmiscuidas en una delegación y que puedan ser contrapesos en dicha demarcación. El tema económico es de gran importancia. Fíjense que el tema que está de fondo en la reforma que presenta la izquierda es no por otra razón que el tema económico. Ellos buscan, como ya les dije, el centralismo. Ellos en las últimas legislaturas, no me dejarán mentir, aquí tenemos a dos grandes asambleístas, no me dejarán mentir que si nosotros vemos, por ejemplo, en el 2006, había muchas mayores facultades para los delegados que las que tienen hoy en día. Por ejemplo, está la creación del INVEA, del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. Antes las delegaciones eran las que hacían o tenían las facultades de verificación, ahora estas facultades están centralizadas. El tema de otorgar los permisos de construcción, antes era una facultad que tenía el delegado, darlos o no, ahora es obligatorio que mediante una simple manifestación el delegado no tenga otra opción que permitir la construcción de determinado inmueble.
O por ejemplo, les comento que hace unos meses en la Cámara de Diputados recibimos un punto de acuerdo por el cual se solicitaba a los 16 jefes delegacionales que dieran la administración de los deportivos que se encuentran en su demarcación, se la dieran a la Secretaría del Deporte del Distrito Federal. Estos son temas meramente económicos, y esto lo que está buscando es, obviamente, que si el dinero está centralizado en gobierno central, valga la redundancia, evidentemente quien controla el dinero controla los programas sociales y controla la vida interna que sucede en cada una de las 16 demarcaciones del Distrito Federal. Si vamos a hablar de una reforma política responsable, no podemos dejar de ver el tema económico. Desafortunadamente, cuando hablamos de tema económico, los compañeros de la izquierda única y exclusivamente hablan del probable endeudamiento que pudiera tener el Distrito Federal. Esto es un tema adyacente, no es un tema de fondo, y realmente es preocupante porque imagínense qué pasaría el día de mañana si el Distrito Federal llegara a quebrar. El hecho de que el Distrito Federal quiebre es casi como si el Estado, como si Estados Unidos mexicanos quebrara en su conjunto. Ya tenemos casos muy particulares, como por ejemplo Quintana Roo, que cabe recalcar es el estado más endeudado. Afortunadamente, hace unos días en el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados aprobamos el tema de legislar en materia de deuda pública para los estados. Con eso tendríamos un freno, pero no consideramos que la reforma política del DF pueda única y exclusivamente o tener como visión el hecho de que se pueda endeudar el Distrito Federal. Es muy importante cuando hablamos de la reforma del Distrito Federal poner temas como, por ejemplo, decir que en algunas cuestiones se habla de que el Distrito Federal tiene la mayoría para ser independiente cuando les conviene, pero cuando no, entonces siguen queriendo tener el respaldo de la Federación. Un caso muy particular es el tema de educación. No sé si ustedes sepan, pero la educación que reciben los niños del Distrito Federal es pagada por la Federación, no es un pago que haga el gobierno del Distrito Federal. La reforma que presentó la Asamblea Legislativa de la quinta legislatura, o la que está presentando ahora el Senado de la República, la fracción del PRD en el Senado, no tocan este tema. Sin embargo, en varios foros han expresado que en ese tema sí, la Federación debe seguir siendo quien pague ese recurso para el tema educativo. Entonces, no nos logramos poner de acuerdo en qué temas la Federación seguirá tratando al Distrito Federal como tal y en qué temas se le reconocerá autonomía al Distrito Federal y se le tratará como a un Estado. Se habla, por ejemplo, de que el Distrito Federal tiene una de las recaudaciones más importantes de los estados. Se habla de que el tema de que el que produce más dinero es quien debe tener mayores beneficios, y estamos de acuerdo en que es un tema que hay que revisarlo, pero no por ello se debe distraer la visión y simplemente designar que siga siendo, en este caso, la Secretaría de Finanzas quien controle todos los dineros que se encuentran en el Distrito Federal. No sé si ustedes lo sepan, pero en una delegación, por ejemplo, todo el personal de esa demarcación, quien verdaderamente les paga, quien les firma el cheque a los empleados, no es el delegado, es la Secretaría de Finanzas. Y la Secretaría de Finanzas, que es un órgano centralizado, es quien tiene, digamos, un veto de cajón respecto de todas y cada uno de los proyectos que, aunque ya hayan sido aprobados, repito, ellos tienen el veto de cajón porque se la pueden hacer cansada a las delegaciones que no le quieren mandar el dinero y les van retrasando los pagos, y obviamente pues un proveedor que no recibe puntualmente su pago no va a concluir los trabajos
en tiempo y forma conforme se estableció en un determinado contrato. Entonces, estamos viendo cómo el tema económico sí es un tema de relevancia para este tipo de cuestiones, aunque los compañeros de la izquierda quieran disfrazarlo y decir que verdaderamente la reforma política del Distrito Federal, en los términos que ellos proponen, es para el beneficio de los ciudadanos. Por eso, pues aquí me gustaría alzar la voz y decirles que su servidor, como secretario del Distrito Federal en la Cámara de Diputados, no permitirá ningún proyecto de modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que no contemple mayores facultades a las delegaciones y que lo único que busque sea independencia del gobierno del Distrito Federal respecto de la Federación. No podemos permitir fortalecer este supergobernador o este tlatoani que quieren crear en las izquierdas. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes. Muchas gracias.